Siguiendo con esta figura que es el diagrama de bloques del teléfono celular analógico. Bueno, aquí en esta figura podemos ver el diagrama de bloques de un transceptor característico del teléfono celular. ¿Ya? Bueno, podemos notar que que este transceptor de radio celular se parece mucho a uno normal de FM, ¿ya? Bueno, aquí, exceptuando por la adición de varias etapas, ¿ya? Comparando con radio celular. Como un teléfono celular debe ser capaz de manejar transmisiones duplex, ya habíamos dicho, en bajada en subida. eh, Transmisiones duplex. Este se debe diseñar de tal modo que el transmisor y el receptor estén activos al mismo tiempo, ¿ya? Aquí en esta figura podemos partir desde la antena. De la antena mediante radiofrecuencia en FM pasa a un amplificador de radiofrecuencia, ¿ya? Después pasa a un primer mezclador, a un segundo mezclador, después un amplificador de FI, ¿ya? Después pasa a un detector de FM que va a un microprocesador y además mediante audio pasa a un amplificador de audio, después a una bocina, ¿no? El microprocesador podemos verlo en una pantalla e introducir datos mediante un teclado. El microprocesador puede ir, va una línea de control al sintetizador de frecuencia, y esta va a un primer mezclador, a un segundo mezclador, además de ir mediante FI a un VCO modulador en FM, ¿ya? O oscilador controlado por voltaje. Del microprocesador mediante datos va a un preamplificador de audio. Acá tenemos una fuente de audio, ¿ya? Pasa otra también al VCO modulador en FM y después seguimos manejándonos en frecuencia intermedia en FM, un multiplicador de frecuencia, ¿ya? Que en radiofrecuencia en FM va a un amplificador de potencia que se maneja desde los 6 miliwatts hasta los 3 watts, ¿ya? Esta mediante radiofrecuencia en FM va antes de ir a la antena pasa por un duplexor, ¿no? Que es el sistema de recibir y transmitir, ¿ya? Igualmente a una antena. Esta figura o este diagrama de bloques de un transceptor, del transceptor celular tipo, un transceptor de teléfono celular analógico, es de tipo super heterodino, es decir, de doble conversión, ¿ya? Por un lado tenemos una inyección por el lado de alta y un circuito oscilador local formado por un sintetizador de frecuencia de un solo chip, ¿ya? Con un preescalador y filtro de lazo a bordo. ¿Ya? Esta sería más o menos cómo trabaja el transceptor. ¿Ya? Controlador de estaciones BSC, que se refiere a Base Station Controller, o el controlador de estaciones base. El BSC concentra varias BTS y se encarga de asignar o reasignar canales, medición y umbrales. Bueno, también mediciones y umbrales. Y handoff intra BSC. Esta actúa de cerebro radio entre la BTS y el MSC. Sí. Esta podemos decir que en AMPS de primera generación estas funciones no siempre estaban separadas como BSC. Este fue un término popularizado en GSM en la segunda generación, ¿ya? A menudo residían en el MTSO o en controladores de sitio del proveedor, si bien la decisión de handoff y la coordinación se realizaban centralmente. Acá podemos ver una estructura de la red GSMS, ¿ya?
que tiene bases de lo que es la primera generación, MPS, ¿no? Tiene las estaciones de transceptores de base, las estaciones base de transceptores, y también BSC, bueno, la base de lo que es MPS, ¿no? Después tenemos el central de conmutación móvil, MSC, control y conexión a PSTN. Ya habíamos dicho que el MSC es el centro de conmutación móvil, ¿ya? Y el PSTN, la red telefónica pública o conmutada. El MSC alojado en el MTSO es el central que conmuta llamadas móviles. Esta interconecta con la PSTN, genera registros de facturación, mantiene movilidad como ser paginación, establecimiento, handoffs inter BSC entre MSC y gestiona recursos, ¿ya? En MPC el MTSO controla los sitios celulares, asigna el par de frecuencias de voz y coordina handoffs con base en medidas de señal reportadas. Ya habíamos dicho que handoff es el traspaso automático de una llamada de una celda a otra mientras el usuario se mueve, ¿ya? O está en movimiento. Bases de datos HLR y BLR. Base de datos, ¿no? HLR, base BLR, registro y autenticación. Las redes MPS evolucionaron con el ANSI-41 y IS-41. ¿Bien? Esta para movilidad, roaming, introducción de HLR, registro hogar con datos, servicios del abonado, y BLR, que es registro visitante con ubicación temporal y perfil activo. Estas bases permiten registro, autenticación, localización y encaminamiento de llamadas, ya sea entrantes o salientes, bueno, tanto entradas y salientes, ¿no? Y soporte de handoffs inter-switch. Las conexiones e enlaces. Aquí podemos ver una figura de las conexiones y enlaces entre la estación base y la unidad móvil, ¿no? Acá podemos ver la red pública de conmutación de telecomunicaciones que va a una oficina de conmutación, ¿no? de telecomunicaciones móviles, ¿no? Estas mediante las estaciones transceptoras base van a los teléfonos móviles, ¿no? Los teléfonos móviles en esas décadas tenían integrados a los automóviles, ¿ya? Estas serían las conexiones o los enlaces, ya, entre las estaciones base y las unidades móviles. Celdas y reutilización de frecuencia, división geográfica en celdas hexagonales, ¿ya? La misma figura que ya habíamos visto. En redes celulares el territorio se divide en celdas servidas por estaciones base fijas. El hexágono tiene forma de hexágono. Es una idealización geométrica que facilita el planeamiento y la cuenta de interferencias y reutilización de canales. En la práctica, las celdas reales se deforman por orografía, ¿no? No son tan perfectas como lo he visto en esta figura. Y bueno, las celdas reales se deforman por orografía y propagación, pero el concepto hexagonal, la forma hexagonal, sigue siendo la base de los modelos de capacidad. Este enfoque permite cobertura continua y reutilización de frecuencias en celdas no adyacentes, ¿ya? Aquí podemos ver en esta figura una retícula de celdas hexagonales sobrepuestas sobre un área metropolitana, ¿no? Aquí tenemos la geografía de esta área, donde podemos ver cómo está dividido mediante células hexagonales, ¿no? En esta área se puede ver, ¿no? Lo que son las
celdas hexagonales distribuidas en toda esta área metropolitana. Por acá está. Y así en toda el área está dividida en celdas hexagonales o en celdas hexagonales, ¿no? Patrón de reutilización N. Lo que es la reutilización se define como un clúster de n celdas que comparten el espectro sin repetir un canal dentro del mismo clúster. La teoría hexagonal nos dice que da a esta n igual a i cuadrado más i por j más j cuadrado, ¿ya? Con i y j pertenecientes a los números enteros. Los ejemplos típicos para n eran 3, 4, 7, 9, 12, 13, 19 en la primera generación, como es el AMPS, ¿ya? N igual a 7 fue muy usado para equilibrar capacidad de interferencia. Además, el radio de reutilización se cuantifica con Q. Q es el radio de reutilización, que está relacionado a lo que es la distancia al cocanal con el radio de la celda, ¿ya? D sobre R, que esta también a su vez será igual a la raíz cuadrada de 3 veces N, ¿ya? Bueno, aquí donde R es el radio de celda y D la distancia al cocanal más cercana. Ejemplo para, bueno, vamos a ver un ejemplo del libro más adelante. Acá hay un ejemplo para n igual a 7, 3 veces n da un valor de 21. Y lo que es la reutilización, bueno, el radio de reutilización va a dar igual a raíz cuadrada de este valor 21, que nos da un aproximado de 4,583, lo que fija la separación mínima entre cocanales, ¿ya? Aquí en esta figura podemos ver diferentes tipos de factores de reutilización de frecuencia en la red celular. Por ejemplo, acá en color rojo tenemos, ¿no?, 1, 2, 3, 4. Y en las demás celdas hexagonales de la misma manera, distribuidas de esa manera, ¿ya? Por ejemplo, en esta acá, como vemos la reutilización de los diferentes tipos de factores, ¿no?, de la reutilización de la frecuencia en la red celular. Acá de la misma manera podemos ver el concepto de reutilización celular de frecuencia, ¿ya? En las celdas se usa en forma hexagonal, ¿verdad? Esta tiene exactamente 6 celdas equidistantes, bueno, 7, y las líneas que unen los centros de cualquier celda con los de sus vecinas forman ángulos múltiplos de 60 grados, ¿ya? Y es posible tener una cantidad limitada de tamaños de grupo y de distribución de celdas para unir, ¿ya?, distribución de celdas para unir celdas sin huecos entre ellas. La geometría de un hexágono es tal que la cantidad de celdas por un grupo solo puede tener valores que satisfagan una siguiente ecuación. Es la misma ecuación que habíamos visto anteriormente. Esta fórmula de n es igual a toda esta expresión, ¿ya? Y para ello podemos ver el ejemplito 20-1 del libro, donde dice calcular la cantidad de celdas de un grupo y ubicar las celdas de canal compartido para los siguientes valores: j igual a 2, e igual a 3. La solución nos dice que la cantidad de celdas en un grupo se calcula con la ecuación 20-3, que es la misma ecuación que ya habíamos visto, n igual a esta expresión, ¿ya? Si reemplazamos los datos, tenemos un valor de n igual a 19, ¿ya? Y en la figura 20.4 podemos ver nos va a mostrar las 6 células más cercanas de canal compartido para célula A, ¿ya? En esta figura podemos ver la determinación de células del canal compartido para el ejemplo 20-1. Interferencia cocanal y adyacente. La interferencia cocanal CCI proviene de otras celdas que usan la misma frecuencia. Para este ejemplito también podemos calcular lo que es teniendo el valor de n